Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a los que nos escuchan y nos están viendo desde nuestras redes sociales. Bueno, en realidad en el AIA hemos querido abrir este espacio para compartir de una forma muy transparente con toda la sociedad y una forma directa cuál es la situación que estamos viviendo en materia del suministro de agua potable en los Hatillos y además de eso, qué estamos haciendo para atenderlo. La problemática del suministro de agua potable en Hatillo, por supuesto que ha sido un tema de muchísimo interés en las últimas semanas y por eso hemos considerado importante abrir este espacio. Es fundamental, desde nuestra perspectiva, que todos comprendamos cómo es que funciona un sistema de suministro de agua potable, también cómo es que se están abasteciendo particularmente los Hatillos, qué acciones están tomando nuestros equipos técnicos, qué intervenciones está llevando a cabo el AIA y cuáles son, sin lugar a dudas, las verdaderas causas que afectan, en este caso, el suministro de agua potable a la GAM y particularmente a los Hatillos. Yo me voy a hacer acompañar hoy por dos compañeros, don Alejandro y don Roy, que son nuestro subgerente y operadores del sistema, así que voy a dejar en manos de ellos la presentación y al final yo voy a hacer un cierre. Buenos días, mi nombre es Alejandro Calderón, soy el subgerente de gestión de sistemas de la GAM. La estructura de la presentación va de lo general a lo particular. Entonces vamos a hablar algunas generalidades primero relacionadas con la operación del sistema de acueductos de la gran área metropolitana. La gran área metropolitana, desde la perspectiva de acueductos y alcantarillados, está constituida por 31 sistemas. Algunos de ellos están interconectados y otros no están interconectados. Más adelante vamos a ver qué ventajas tiene que algunos estén interconectados. Tenemos de esos 31 sistemas, tenemos tres principales, ¿verdad? En términos de caudal que entregan a la población. Son el sistema de Tres Ríos, que se surte de dos fuentes, viene desde Orosi, el agua, y viene el río Tidibí en la parte superior. Ese nos entrega 2100 litros por segundo. El sistema de la Valencia, que es un campo de pozos importante, con 20 pozos que tenemos ubicado en el sector de la Valencia, en Heredia. Y el sistema de Puente Mulas, que es un sistema también muy parecido desde el punto de vista de caudal entregado al sistema de la Valencia, y es un sistema que trae el agua del sector de San Rafael de Alajuela y de San Antonio de Belén. Nosotros todos los días servimos aproximadamente a 1.200.000 habitantes aquí en el gran área metropolitana, que se incrementa por población flotante hasta aproximadamente 1.5 millones de personas. Adelante. Como les decía, vamos de algunas generalidades a meternos luego en el suministro y el estado de suministro para los Hatillos. Vamos a hacer un contexto, ¿verdad?, importante. Nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, de que tenemos unas redes de distribución que no están en óptimas condiciones, no se les ha dado con el paso de los años el mantenimiento necesario para tenerlas en óptimas condiciones. Eso nos provoca, entre otras cosas, fugas y roturas que no deberíamos de tener en la incidencia que tenemos, ¿verdad? Por otra parte, tampoco podemos dejar de reconocer que hemos tenido un rezago muy importante en las inversiones de infraestructura para poder aumentar la cobertura fundamentalmente de los sistemas y para poder aumentar también la cantidad de agua que inyectamos a los sistemas. Tenemos una situación muy particular, ¿verdad? Estamos en una época seca, ¿verdad? Una sequía que normalmente se presenta en el país en estos meses del año, pero en este año en particular está agravada por el fenómeno que nosotros llamamos el Niño, pero que en realidad se llama el Niño Oscilación Sur,
tenemos un factor importantísimo que incide en las situaciones de desabastecimiento en las épocas secas, que es el incremento importante del consumo de agua por parte de los usuarios. Tenemos los sistemas, ahora lo vamos a ver, que en temporada húmeda o lluviosa están en equilibrio, en un equilibrio bastante frágil, ¿verdad? Entonces eso nos hace a nosotros manifestar que los sistemas están a filo de agua. Más adelante vamos a explicar lo que eso significa, y que entonces no tengamos redundancias, ¿verdad? Y cualquier mantenimiento que tengamos que hacer en alguno de los elementos de los sistemas incide en una falta de agua en algún sector. Otras causas provocadas por terceros, esto es importante, ¿verdad? Mucho del caudal que se maneja en el acueducto metropolitano proviene de sistemas de bombeo, ya sea para sacar agua de los pozos o para trasladar agua de un sitio al otro. Y tenemos afectaciones importantes por interrupciones eléctricas en esos sistemas que dependen de la electricidad. A menudo nos suceden daños en infraestructura causadas por terceras personas, ¿verdad? Casos particulares en Atillo en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Y también tenemos situaciones gravísimas de vandalismo en muchos de los elementos, sobre todo en las casetas de bombeo, donde permanentemente nos están robando cable, nos están robando los tableros, nos están robando elementos permanentemente. Adelante, Jainer. Con respecto a lo que les decía, una de las cosas más importantes que provocan afectación en los sistemas en la temporada seca es que todos los consumidores usamos más agua en la época seca que en la época húmeda. En realidad tenemos un incremento bastante importante en la época seca, entre un 15 y un 20%, ¿verdad? Y lo que les decía, si vemos esos dos gráficos, el de mano derecha es digamos, el comportamiento de la oferta y la demanda de toda la GAM durante los años 2022 y 2023, la demanda y la oferta agregadas en el año, ¿verdad? Podemos ver que prácticamente están en equilibrio. Sin embargo, en la temporada seca, las épocas secas, vemos que tenemos una demanda que se incrementa sustancialmente, aunque la producción prácticamente se mantiene bastante constante, ¿verdad? Adelante. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Conscientes de los problemas que les acabamos de explicar, estamos con una cartera de proyectos muy importante, ¿verdad? En este momento que estamos priorizando y tratando de acelerar, ¿verdad?, su ejecución, pero en las zonas más críticas de la gran área metropolitana, que las tenemos debidamente mapeadas, estamos haciendo algunas cosas muy importantes, ¿verdad?, sobre todo a nivel de proyectos. En el caso de los Atillos, la solución para los Atillos vendrá por el incremento de caudal en Tanques del Sur, que es el sector de tanques que queda cerca del cementerio y que desde allí se atienden los Atillos, y para eso tenemos un proyecto que consta de 3 etapas. Una primera etapa que es traer agua desde la Valencia hasta la estación de rebombeo en La Uruca, que queda en el sector de La Peregrina, mediante una tubería adicional de 500 milímetros de diámetro con una longitud aproximada de 2.5 kilómetros. Eso nos va a permitir traer el agua de los pozos de la Valencia hacia la estación de rebombeo de La Uruca. De allí, en La Uruca estamos construyendo un tanque de 10.000 metros cúbicos para poder darle apoyo a la operación de bombeo. Desde allí se bombea el agua hasta Tanques del Sur, pero actualmente la infraestructura, la tubería que tenemos no da la capacidad suficiente para poder trasegar toda esa agua. Entonces estamos también con un proyecto que ya está en proceso de licitación, perdón, y que consta de otro sector de tubería de 2.5 kilómetros de longitud en 900 milímetros, casi 1 metro de diámetro, para poder traer ese caudal de agua que tenemos allá en la Uruca, ¿verdad?, hasta Tanques del Sur. Ese es un proyecto de gran envergadura, es un proyecto que va por el centro de San José, y probablemente vamos a hacerlo mediante técnicas
lo menos, ¿qué les digo? Que causen la menos afectación en la viabilidad, probablemente por tuneleo o técnicas modernas de esa naturaleza. Para el sector de Alajuelita tenemos la incorporación de 2 pozos que nosotros les llamamos pozos Gol 1 y Gol 2, y les llamamos así porque están a la par del proyecto Gol de la Federación de Fútbol allá en San Rafael de Alajuela. Son 2 pozos muy importantes. Esos 2 pozos van a venir a paliar y a resolver el problema de suministro de agua para el sector de Alajuelita. Para la Carpio estamos trabajando el tema de la Carpio, que es otra de las comunidades bastante afectadas, con una población cercana a los 70,000 habitantes. El problema de la Carpio es un problema de tenencia de la tierra, fundamentalmente, lo que no nos permite darles un servicio a ellos adecuado, porque por ley nosotros no podemos brindar servicios o colocar hidrómetros en terrenos que no estén debidamente regularizados. Entonces, la solución de la Carpio es una solución interinstitucional, ¿verdad? Y estamos trabajando en conjunto con esas instituciones que se mencionan ahí y con representantes de la comunidad. En el sector de Goicoechea, Tiguaz y Moravia, que es un sector que históricamente ha sido muy afectado, ya prácticamente tenemos resuelta la situación porque durante las últimas semanas hemos logrado incorporar 2 pozos adicionales, uno en Guadalupe, que nos entrega 95 litros por segundo, y el otro en San Blas, que nos entrega 85 litros por segundo. Esos prácticamente ya los tenemos incorporados, y un proyecto nuevo para la planta de Guadalupe, que incluye la construcción de 2 tanques de almacenamiento adicionales que esperamos terminar a principios del próximo año. Adelante. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo para atender a la población? Estamos distribuyendo agua con cisternas, tenemos una flotilla de cisternas dedicada a eso, y en lo que vamos del 2024 hemos entregado agua a las comunidades en el orden de 6 millones de litros. Importante indicar que este es un agua que la institución no cobra, que le brinda a los usuarios sin ningún costo para ellos. No es un proceso muy amigable con la población, y lo sabemos, porque obliga a la gente a salir de su casa con recipientes y luego a llevar el agua que recolectan hasta los hogares. Pero es un problema, es una situación que nos permite paliar un problema de abastecimiento en zonas puntuales donde lo tenemos. Por otra parte, tenemos un inventario importante de tanques que adquirimos para este año, de los cuales a la fecha ya tenemos 44 tanques instalados en las comunidades más afectadas por la situación actual, algunos de ellos en Atillos, Alajuelita, en los sectores de desamparados, algunos en Coronado, en las zonas altas, ¿verdad? Nosotros tenemos claramente identificadas cuáles son las zonas que se ven afectadas en la situación del verano, más bien de la época seca, ¿verdad? Y son las comunidades altas del acueducto. Fundamentalmente la zona de Coronado, la zona de Alajuelita, la zona de Desamparados, las partes altas, ¿verdad? Y la zona de Atillos y la Carpio. Adelante, Jane. Aparte de eso, estamos haciendo todos los días, esto es un tema permanente, ¿verdad? 24 horas al día, 7 días de la semana. Estamos haciendo maniobras de trasvase. Trasvase significa que acueductos que no tienen una afectación, digamos, significativa, comparten agua con sectores y acueductos que sí la tienen. De tal manera que lo que buscamos es balancear y nivelar, ¿verdad? Y equilibrar los sistemas de tal manera que las afectaciones de los sectores más críticos no consisten en días, digamos, sin tener suministro, sino la menor cantidad de horas, ¿verdad? Para esto, digamos, hasta el 25 de marzo, para que ustedes tengan una idea de lo que esto significa en términos de labor, hemos ejecutado 753 maniobras, de las cuales 236 se han hecho en el campo, eso es apertura y cierre de válvulas, recuperación de pozos, etcétera, y 517 acciones que las hacemos en forma remota, porque tenemos instrumentadas válvulas, pozos, etcétera,
y los podemos operar desde el centro de control. Esto solo para que tengamos una idea de la magnitud. Probablemente estemos en esta temporada ejecutando alrededor de 1000 maniobras por mes durante los meses críticos, ¿verdad? A continuación le cedo la palabra al ingeniero Roy González, que es el director del Centro de Control del Acueducto Metropolitano. Adelante, Roy. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar acá. Como dijo don Alejandro, en mi caso coordino actualmente el Centro de Control Operacional, desde donde dirigimos estas maniobras que se han mencionado, no solo para el sector específico de Atillo, el cual vamos a hablar a continuación, sino para todo el acueducto metropolitano que está en 17 cantones del área central del país, ¿verdad? Específicamente para la situación de Atillo, nos gustaría presentar en la siguiente diapositiva un comportamiento que tiene el consumo y un comportamiento que tiene la producción de agua. En esa imagen podemos ver la línea roja y la línea morada, que son bastante similares, bastante horizontal también. Evidentemente hay fluctuaciones en la producción diaria, sin embargo esas dos líneas es lo que se produce tanto en invierno como en verano, en época seca y en época lluviosa. Es importante mencionar que la producción es bastante similar. En el caso del sector de la Valencia, que es un sistema de pozos, los pozos tienen la particularidad de que mantienen un caudal constante a lo largo del año. Más bien en época lluviosa, los pozos tienen mayores problemas operativos porque por rayería se dan interrupciones en el servicio eléctrico y eso hace que los pozos salgan más. Sin embargo, la condición de los pozos, y sobre todo cuando se tienen 20 pozos para poder abastecer una comunidad, es siempre un tema importante, donde la IA también es un cliente de las instituciones que brindan el servicio eléctrico. Por ejemplo, para que se hagan una idea, del 1 de enero a la fecha, se han dado 110 interrupciones que han generado salidas de pozos en el campo de pozos de la Valencia, principalmente por falta de fluido eléctrico. Estas afectaciones, desde luego, no son en la mayoría de los casos por muchas horas, sin embargo, sí pueden generar afectación. Por ejemplo, solo hoy en la mañana se dio un pico de voltaje y salieron 5 pozos, los cuales, digamos, inmediatamente se coordina para que vuelvan a ser arrancados. Pero entonces, importante mencionar que la producción es bastante constante. Ahora me gustaría que nos enfoquemos tanto en la línea azul como en la línea verde. En particular, la línea verde es el consumo, o sea, lo que depende de los usuarios durante la época lluviosa. El consumo por lo general tiene un comportamiento como el que se muestra en la imagen, ¿verdad? Donde lo que tenemos en el eje horizontal es todo un día. O sea, acá se agarró todo el año, ¿verdad? Y se parametriza para un día. Entonces el consumo empieza bajo durante la noche, ¿verdad? Ya que los usuarios es el momento en el que menos usan el agua, y luego en la mañana hay un pico de consumo muy importante, ¿verdad? Y luego en la tarde, noche, vuelve a bajar. Así es como funciona la demanda. Y la producción, al ser constante, lo que hace es que cuando tenemos más producción que demanda, almacenamos en nuestros tanques para que durante el día, cuando tenemos más consumo que producción, se pueda equiparar, ¿verdad? Nosotros en época lluviosa podemos solventar estas curvas, ¿verdad? Y con lo que producimos durante el día se puede dar un abastecimiento continuo. Pero es muy importante que notemos qué es lo que está pasando también con la curva azul. La curva azul está muchísimo más alta que la curva verde, lo que implica que en época seca hay un consumo muchísimo más alto por parte de nuestros usuarios. Y por eso es que, sobre todo en el periodo de la mañana, como se puede ver en la imagen, tenemos un déficit, ¿verdad? Porque este aumento, que se da mucho por un cambio en el patrón, ¿verdad? En la época de verano, la gente tiene otros consumos, ¿verdad? Hay más uso en el agua, se limpian techos, se limpian paredes, se limpian las cocheras, ¿verdad? Cosas que la gente se baña más veces por exceso de calor, nos hidratamos más, lo cual es importante, ¿verdad? Pero entonces, evidentemente, todo esto sí repercute en que haya un mayor consumo. Y esto es lo que nos está
provocando el desequilibrio en el sector. Es muy importante mencionar esto, ¿verdad? Para que no se note que hay una falta, digamos, en la producción o una incapacidad, digamos, de llevar el agua que normalmente se lleva a la comunidad. Esto se hace solo que no estamos siendo capaces de soportar el aumento en la demanda. Vean que, de hecho, en algunos momentos del día, el pico nos habla de hasta 800 litros de consumo, digamos, y para el sector de Atillo lo normal en épocas lluviosas que sean 600. Ya ahorita también vamos a dar unos datos de cuánto es el consumo que tiene cada usuario. Seguimos. Acá tenemos, digamos, un diagrama de cómo funciona el abastecimiento, digamos, en las comunidades, porque si bien es cierto el agua se bombea, ¿verdad? Es impulsada a través de estaciones de bombeo desde el campo de Pozos hasta la Uruca y de la Uruca hasta Tanques del Sur. Una vez que llega a los Tanques del Sur, que se ubican a la par del Cementerio General, el agua es distribuida a los atillos por gravedad. Ahora, en esta imagen lo que queremos es ejemplificar que evidentemente la topografía es un factor importante en la distribución del agua, porque el agua por gravedad siempre tenderá a irse a las partes bajas. Entonces acá podemos situar en el que tiene el 1, ¿verdad? Que está abajo a la izquierda. Ese es el sistema normal, cuando el tanque tiene nivel y toda la población está con abastecimiento. Luego el problema es, ya vamos al 2, que está arriba, a la izquierda, donde el tanque empieza a bajar el nivel. Vean que la comunidad que está al otro lado de la loma, digamos la que está más lejos del tanque, que en este caso representa la comunidad de Atillo 8, donde hemos tenido los mayores problemas, esta comunidad ya empieza a tener una menor cantidad de presión y por lo tanto menos cantidad de agua. Una vez que la situación todavía continúa y el tanque ya se nos vació, que eso está pasando más o menos a partir del mediodía, estamos en la condición 3, donde ya el sector de Atillo 8 está sin agua y además el sector que está más cerca del tanque, que en este caso es Atillo 1 y Atillo Centro, ya empieza a tener baja presión. Pero es importante mencionar que siempre hay sectores, sobre todo los que están en la parte baja, que tienen consumo, ¿verdad? Y estos usuarios es muy importante que puedan, ojalá, regular también su consumo y hacer un uso racional para que permitan que el nivel del tanque se mantenga. Porque vean que de hecho en la condición 4 y en la condición 5, que ya son sumamente críticas, aún hay agua en los sectores bajos, ¿verdad? ¿Cómo es la topografía de Atillo? La podemos ver también en un mapa, en la siguiente imagen. En esta imagen, digamos, Atillo está, como decir, con un desnivel hacia el suroeste. Es decir, todos nos podemos situar en la circunvalación, ¿verdad? Lo que está hacia la margen suroeste de la circunvalación es un sector más bajo. Entonces, acá tenemos marcada la parte roja, que es la parte donde están los puntos más altos de Atillo y donde tenemos esta afectación, ¿verdad? Atillo 1, Atillo 2, una parte de Atillo 4 y sobre todo el sector de Atillo 8, que está marcado en el sector más al norte, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos esta loma que primero el agua pasa por todos los atillos para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, y tenemos marcado dentro del mapa, pero ya no en una zona, digamos, color rojo, los atillos que están en puntos más bajos y donde normalmente, y así lo pueden comprobar con los usuarios, tenemos servicio, ¿verdad? Atillo 3, Atillo 5, Atillo 6, 7, donde incluso en horas de la tarde, noche, ¿verdad? El servicio se mantiene. Ahora bien, nosotros queremos, a partir de esta información que hemos recabado durante los últimos meses, donde se ha instrumentado Atillo, es muy importante mencionar que para nosotros poder tener esta información se requiere de una alta instrumentación, ¿verdad? En el caso de Atillo tenemos 11 registradores de presión, los cuales están ubicados en cada atillo, en la parte más alta de cada atillo, además tenemos uno, y en los lugares como Atillo 8, tenemos 2, ¿verdad? Y también tenemos en los sectores como la 15 de septiembre, que son aledaños, tenemos registradores de presión. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite ver el comportamiento del acueducto, ver a qué hora se va el agua, ver a qué hora, digamos, la presión cumple con el reglamento de prestación de servicios y los usuarios tienen servicios. A partir de esto traemos los siguientes horarios en los cuales queremos avisar a la población, digamos, desde otra perspectiva, porque por lo general nosotros lo que anunciamos es los tipos de racionamiento o de afectaciones al sistema que nosotros tenemos. Es muy importante mencionar que esos son 3.
Cuando usted interviene una infraestructura del acueducto, por ejemplo, eso se llama un abastecimiento controlado. Entonces, nosotros lo hemos dicho, nos hemos comunicado con los líderes de la comunidad, se ha dicho a través de los comunicados de la institución que nosotros cerramos la distribución del tanque entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, todos los días, con el objetivo de que los tanques carguen. Como vieron en la gráfica, el consumo en la noche es menor, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros aprovechamos para llenar el tanque y poder amanecer con el tanque lleno y poder pasar la curva de la mañana, ¿verdad? Entonces, eso es racionamiento. O sea, nosotros en ese horario vamos y manipulamos la infraestructura para que el tanque recupere nivel. Sin embargo, también existe el desabastecimiento. Y el desabastecimiento es cuando el tanque ya está vacío y nosotros sabemos que empieza a faltar el agua de los atillos más altos paulatinamente a los atillos más bajos. Esto se ha comunicado y esto se comunica así, dando una mejor estimación o dando una estimación del mejor horario en el que se va a ir el servicio en cada casa. Porque evidentemente el comportamiento del agua es muy distinto al comportamiento, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿verdad? Cuando una compañía de energía eléctrica dice se suspende la electricidad de tal hora a tal hora, en cuestión de segundos se va y una vez que se suben los breakers, en cuestión de segundos llega. El agua no es así, ¿verdad? Porque el agua viaja a una velocidad de 1 metro por segundo en la tubería. Cuando va muy rápido es a 2. O sea, imagínense lo que el agua dura en llegar, ¿verdad? Recorriendo kilómetros de tubería. Y eso hace que la estimación de los horarios sea mucho más difícil de predecir. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos, digamos, con la siguiente diapositiva? Lo que queremos es comunicarle a las comunidades de Atillo precisamente en qué horario es que va a haber un abastecimiento de agua a partir de la información que nos dicen los registradores de presión. Entonces, además hicimos una sectorización poniendo los 4 atillos más altos en esta diapositiva, luego vamos a poner los 4 atillos más bajos en la siguiente, y se está indicando, digamos, los horarios en los que la institución garantiza que hay un servicio porque los tanques tienen nivel y porque tenemos registros de presión que indican que esa situación se da. Entonces, en particular, para atillo 1, 2, 4 y 8, que son los atillos más altos, indicamos 2 horarios. El martes, el jueves y el domingo, un horario de 4 de la mañana en el que se da la apertura del tanque y hasta la 1 de la tarde. Mientras que los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 4 de la mañana y hasta 11 de la mañana. Porque hay una diferencia entre unos días y otros. Bueno, en particular por las maniobras que podemos hacer sobre el acueducto para poder garantizar el trasvase de agua hacia las comunidades de Atillo. En particular, los martes y los jueves se hace un abastecimiento controlado mayor en otras áreas del acueducto metropolitano y eso nos permite garantizar el servicio por más horas. También en la siguiente diapositiva vamos a ver el horario para los atillos 3, 5, 6 y 7, en los cuales por las condiciones topográficas tienen un mayor cobertura en el servicio, y los martes, jueves y domingo de 4 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que los lunes, miércoles, viernes y sábado de 4 de la mañana a 12 mediodía. Es importante decir que estos son los horarios en los cuales estamos diciendo que el abastecimiento se va a mantener, pero eso no significa para nada, ¿verdad? Es muy importante determinar que la hora superior, o sea, por ejemplo, en el caso de Atillo, 3 en un martes, que se dice que llega hasta las 2 de la tarde, esto es muy importante dejarlo claro, a las 2 de la tarde no se va a manipular ninguna válvula, no se va a cerrar nada, el sistema continúa con su inercia, por lo tanto, hay sectores, y hay sobre todo en las partes más bajas, donde el servicio va a empezar a bajar apenas la presión, ¿verdad? Esto no significa que a las 2 de la tarde el agua se va a ir, esto lo que significa es que se garantiza que el agua va a llegar hasta esa hora, pero a partir de esa hora existe una probabilidad en los sectores más bajos mayor de que tengan abastecimiento, y en los sectores más altos ya la probabilidad es menor, por lo tanto ahí es donde se establecen los horarios. Pero recuerden que hasta las 10 de la noche de cada día es que nosotros volvemos a intervenir la infraestructura para almacenar agua para el día siguiente, ¿verdad? Entonces acá con esto lo que pretendemos es dar un horario en el cual se puede garantizar el servicio para que los usuarios se puedan
preparar. Es muy importante mencionar que es en la mañana, ¿verdad? Para que todos los usuarios puedan iniciar su día, todas las personas puedan ir a trabajar, los niños a las escuelas, etc. En la siguiente diapositiva también incluimos a comunidades aledañas que también pertenecen al sector de Los Hatillos, en particular los barrios Florida, 25 de Julio, Urbanización Manuel Belgrano, María Reina también, ¿verdad? Y sectores aledaños. Este horario aplica para los martes, jueves y domingo de 4 de la mañana a 1 de la tarde, mientras que lunes, miércoles, viernes y sábado de 4 a.m. a 11 a.m. No omito decir, ¿verdad?, que el sábado en todo el acueducto metropolitano es el día de mayor consumo, por lo tanto es el día en que los usuarios demandan una mayor cantidad de agua, y también es siempre importante tomar nota de ese día. Siguiente. Voy a darle la palabra a don Juan Manuel. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rui. Bueno, sumamente claro. Solo a título de resumen, rescatar que en este momento estamos haciendo frente a un verano sin precedentes, donde además de que es más caliente, es un verano que se extiende mucho más que lo normal. Pero además de eso, en este contexto tenemos de que el consumo de agua en una época seca es mayor hasta un 20%. A ese contexto hay que agregarle que tenemos que operar el sistema con una infraestructura totalmente abandonada, que no ha tenido el mantenimiento adecuado, y además de eso hemos sido incapaces en el AIA de planificar y de ejecutar las obras que necesitaba el país para poder garantizar el abastecimiento de agua en estos momentos y garantizarlo mañana y pasado mañana. Eso es parte del contexto en el que estamos nosotros suministrando agua potable en estos momentos. Pero también hay que agregar que estamos enfrentando una operación que se vuelve más compleja cuando le agregamos elementos que no están bajo nuestro control y que prácticamente es por la intervención de terceros. Nos comentaba Alejandro que solo este año hemos tenido más de 100 interrupciones eléctricas que lamentablemente han afectado al sistema de suministro de agua potable en Los Hatillos. También ustedes han sido testigos que hemos tenido que enfrentar al menos 4 afectaciones a las tuberías que han roto contratistas y terceros en estas últimas semanas. El problema de abastecimiento de agua en Los Hatillos se dio principalmente el viernes, vamos a ver, aquí lo tengo apuntado, el viernes 15 de marzo. Un contratista de la municipalidad rompió una de las tuberías y no avisó irresponsablemente, y esa fuga la pudimos detectar nosotros hasta el lunes, corregirla el lunes siguiente. Esos son elementos que no están bajo nuestro control, pero que tenemos todo el compromiso de abordarlo, y es parte de esta realidad operativa que lamentablemente afecta el suministro de agua en estas comunidades. También vimos que otro contratista rompió recientemente la tubería que pasaba por el Bajo de los Ledesma. Ese mismo contratista, bueno, hubo un contratista que rompió la tubería en Hatillo y que rompió por segunda vez la misma tubería en el mismo lugar. Ese que nos puso 3 días ahí sin avisar, la volvió a romper el lunes, martes. Bueno, eso no tenemos nosotros control. Lo que sí es cierto es que no nos hemos quedado con los brazos cruzados y hemos procedido a atender esas situaciones que se alejan de nuestro control de la forma más expedita posible. Aprovecho para agradecerle a nuestro equipo de trabajo que brinda el servicio 24/7. Hay gente que estamos trabajando día, noche y madrugadas para que esto pueda ocurrir, para llevarle agua a mucha gente. Estos señores que están trabajando en el campo, la verdad que merecen mucho respeto, porque son los que nos están logrando mantener el sistema a flote. Aprovecho para felicitarlos. Y bueno, y ni qué hablar de la última situación que se nos dio en una alameda en Hatillo, donde a alguien se le ocurrió que querían hacer una carretera en la alameda, rompieron otro tubo madre y otra vez hubo un problema de abastecimiento en el mismo Hatillo. Todas estas situaciones son una serie de eventos desafortunados que hemos tenido que hacer frente, y que estos muchachos
tienen que lidiar todos los días. Ese es el contexto, esa es la realidad, y es un poco retomando lo que hemos dicho. Ahora, como institución, en esta administración, tenemos el compromiso de solventar esos problemas, principalmente el problema del rezago que tenemos en inversiones. En esta administración, en mi administración, hace mes y medio, nos doblamos las mangas de la camisa y dijimos hay que trabajar en esto. Y hemos establecido un plan de aceleramiento de inversiones que nos va a permitir, por un lado, que ya nos está permitiendo en este momento incorporar pozos, es decir, más agua a los sistemas que no se tenían previstos para estos momentos. Estos muchachos han redoblado esfuerzos para que pozos que estaban previstos que ingresaran en el 2025 a finales y 2026 ya hoy están. Ayer incluso se incorporó uno, hace poco inauguramos 2 que se incorporaron al sistema de Guadalupe. Es decir, estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Estamos acelerando la incorporación de pozos, estamos acelerando inversiones en tanques y en tuberías que no se veían o se veían muy lejos allá en el túnel. Hoy ya tenemos luz en ese túnel con este plan de inversión, de aceleramiento de inversiones. También hemos tomado medidas de corto plazo para paliar la situación como la que explicaban, que es el suministro de agua potable por cisternas y también por tanques, que no es lo deseable, no, ¿verdad? Pero lamentablemente la brecha que tenemos en infraestructura no nos permite agarrar con una varita mágica y tener renovado prácticamente todo el sistema el día de hoy o mañana. Pero bueno, estamos trabajando en eso fuertemente. Quisiera rescatar también de la presentación que han hecho los compañeros las particularidades topográficas que tienen los Hatillos y que en algunos casos se ha malinterpretado de que el hecho de que falte agua en uno de los Hatillos pues no significa que esté faltando en todos, por las situaciones topográficas y por la capacidad de almacenamiento y suministro de agua potable que existe en esa área. Los detalles ya los brindó Roy, yo creo que es un elemento fundamental. ¿Y por qué retomo todo esto? Bueno, porque en esta administración yo tenía una política de puertas abiertas y eso ha implicado que yo me he reunido con muchísima gente, más de 3 dígitos ya, de personas que yo he ido a visitarlas a las comunidades y además han venido a mi oficina, y eso no es de gratis. Yo estoy muy interesado en conocer cuáles son las necesidades que tienen estas personas, que ya yo sé de por sí que es falta de agua, pero vieras qué interesante, y que es precisamente lo que nos tiene hoy en esta conferencia de prensa, que estamos dando un paso más allá de lo que normalmente venía haciendo el AIA. El AIA se comprometía a decirle a la gente cuándo voy a cerrar la llave y cuándo voy a abrir la llave. Estos muchachos en esta administración se comprometieron conmigo y lo lograron a afinar el lápiz para poder tener mejores proyecciones y poder darle a la comunidad una señal clara de cuándo es que van a tener agua. ¿Y por qué eso? Porque precisamente en estos acercamientos con la comunidad ellos pudieron compartir conmigo que de las cosas que más les molestaba era que no se cumplían los horarios. Y claro, por supuesto que es entendible. Y era una señal que la institución no estaba en la capacidad. Hoy lo que estamos anunciando es que para estas personas de Hatillo y lugares aledaños hemos afinado el lápiz y ya podemos darles un horario. ¿Quisiéramos que fueran más horas? Sí, pero tenemos un contexto que es el que yo retomé ahora y es una realidad país. Esa es la realidad, y por eso es tan importante abrir este espacio, no solo para contarles, como les decía, cómo opera el sistema, qué medidas hemos tomado, sino también cuál es el resultado. Y vean, ya para ir cerrando, yo quiero llamar a la reflexión. Yo he sido muy transparente en reconocer que el AIA y las administraciones anteriores han pecado en tener este desorden de sistema de acueducto, de suministro de agua y alcantarillado en este país. El AIA nos ha quedado debiendo, es una realidad. Pero lo cierto del caso es que el problema del agua es un problema país. Mucha gente dice que el único responsable de este problema es el AIA. Yo quiero compartir con ustedes estos últimos datos. Dice la ONU que una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua por día para atender sus necesidades básicas. ¿Y saben ustedes cuánto es el promedio de consumo que tiene un habitante por día en los Hatillos?
En época lluviosa 296, casi 3 veces más. Y en época de verano casi 400 litros por día. Yo creo que el dato habla por sí solo. Y bueno, no puedo desaprovechar la oportunidad que en este contexto es importante que hagamos conciencia que el agua ya no es un recurso inagotable, que estamos pasando por un verano sin precedentes. Todos los veranos es lo mismo, nos pasa lo mismo en este país. Este no es la excepción, solo que tenemos un verano más caliente y más extenso. Tenemos que hacer conciencia de hacer un uso racional del agua. Y esto es un llamado a que no la desperdiciemos. Cerremos la llave cuando nos cepillamos los dientes. Cerremos la llave mientras nos enjabonamos en la ducha. No nos pongamos a lavar en estos momentos, principalmente en Semana Santa, que mucha gente aprovecha para quedarse en su casa. No utilicemos el agua para lavar aceras ni para lavar paredes. Este no es el momento para hacer eso. Usemos la escoba. Mire, eso nos permitiría un aprovechamiento mejor de esa agua. Esa agua que se está yendo por la alcantarilla, que está siendo mal utilizada, desperdiciada, es agua que le está faltando, como lo decía Roy, a esos lugares, a esos vecinos que están en zonas más altas dentro de nuestras mismas comunidades. Bien, quiero mencionar que desde mi punto de vista a mí me parece totalmente comprensible el cansancio que muchas veces se ha traducido en frustración de todos estos vecinos, de todas estas comunidades, y que no solo lo tenemos en la GAM, sino que lo tenemos en todo el país. Por supuesto que es indignante llevar años con promesas que no se cumplen, esperar promesas que no se cumplen, y por supuesto a la gente eso le afecta. Solo para que tengamos una idea, en el caso de la abuelita, esto es un problema que tiene más de 20 años. En el caso de los Atillos es un problema que tiene más de 22 años. En el caso de San Ramón es un problema que tiene más de 60 años. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es un problema de hoy. Transparentemente hay que reconocerlo, objetivamente como costarricenses. El problema que tenemos de agua es un problema de décadas. Décadas. No es un problema de esta administración, no es un problema de Juan Manuel que acaba de ingresar. Aquí estamos tratando de ver cómo enderezamos el curso de este barco que iba para el fondo. Tenemos que reconocer que es un problema país. Sin lugar a dudas, yo no tengo que convencerlos de la complicidad, como lo decía, de la AIA a este problema. Y basta, o sea, no lo digo yo, basta con ir a revisar los indicadores de gestión que ha tenido la institución años atrás. ¿Cómo es posible que teniendo estas necesidades de infraestructura para suministrar agua potable, que es vital para la salud y el desarrollo de este país, no es posible que esta institución, teniendo recursos, ejecute el 50% de lo que ha planificado hacer en un año? Ese fue el indicador de ejecución presupuestaria en materia de inversiones el año pasado de la AIA, 50%. Señores, el AIA necesita un cambio. Nosotros como costarricenses necesitamos que la AIA tenga un cambio radical en su gestión. Como costarricenses no me cabe duda que merecemos una nueva AIA, y en este caso que funcione diferente, que sea eficiente, que se constituya realmente como parte del desarrollo y que contribuya a la mejora de calidad de muchas personas, de todos nosotros. Necesitamos que el AIA deje de ser un obstáculo para el desarrollo de nosotros como costarricenses. Hoy es el momento de ese cambio. Créanme que yo estoy convencido que haciendo lo mismo no vamos a salir de este bache. País, utilizando los mismos ingredientes, siguiendo la misma receta, utilizando los mismos cocineros, señores, si no hacemos un cambio vamos a seguir teniendo el pan feo que nos está saliendo.
tenemos que cambiar los ingredientes, tenemos que cambiar las recetas, tenemos que cambiar los cocineros, porque si no los resultados de este país no van a ser diferentes. Gracias a Dios, quiero contarles que he tenido la oportunidad de conocer muchísimas personas en el equipo de trabajo con altísimos niveles técnicos y además de eso con la camisa puesta, comprometidos a sacar a esta institución adelante y ofrecerle al país las mejoras que necesitamos. Son muchos los compañeros que están con la camisa puesta y que hoy, esta Semana Santa, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando viernes, sábado y domingo santo y 24/7 para que la gente pueda tener agua. Esos esfuerzos van a seguir y van a continuar. Lamentablemente tengo que decir que sí hay algunos pocos que no tienen la camisa tan puesta. Por supuesto estamos hablando de la gente que no quiere cambiar esta institución, que no quieren cambiar el statu quo, y lo voy a decir muy transparentemente, que están muy cómodos porque les llega el salario cada 15 días, porque sus evaluaciones del desempeño son casi el 100%, mientras tenemos una institución con indicadores del 50% de ejecución en inversiones, y el país con falta de agua, con falta de infraestructura. Esos señores que están majando la escoba, que no nos dejan limpiar esta área, yo les tengo un mensaje: agarren la escoba y ayúdenos a limpiar. Y si no quieren agarrar la escoba para ayudar a limpiar, no se paren en la escoba y déjenos a nosotros seguir limpiando esta institución, por el bien de esta institución y por el bien de este país. Muchas gracias.